Buenas noches. Muy bien, pues ahí tuvimos a Gerson Álvarez desde Guatemala. Yo creo que se le explicó, ¿no? Vamos a darle entrada a... ¿Quién llegó primero? Creo que Marcelo estaba antes. Sí, parece que es Marcelo. Vamos a dar acá la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, Eh, Marcelo. Muy bien. ¿Desde dónde nos acompañas, Marcelo? Soy Argentina, Buenos Aires también, localidad de Avellaneda, y bueno, lo sigo hace poco, bueno, arranqué, soy católico, ¿no? Y estoy en un ministerio de música también, en una parroquia, y bueno, creo que ahora hay una movida en la cual los católicos estamos defendiendo más, o conociendo más, ¿no? De Biblia, de teología. Bueno, arranqué con el padre Luis Toro, que al principio me chocó un poquito porque parecía que era un pastor evangélico. Y después, bueno, escuchando sus debates, me empezó a interesar o sea, me di cuenta que era católico, que iba a misa todos los domingos, que tocaba el ministerio, pero ignorante total. O sea, desconocía muchísimas cosas de la teología. Fuera de que participaba y trabajé mucho en obras, ¿no? Pero no me dediqué tanto a la teología, a la Biblia, a leerla, a escudriñarla, ¿no? Bueno, y participo mucho en Facebook, en páginas en las cuales debato o trato con lo poco que sé ahora, porque me encanta ahora conocer, me encanta escuchar los debates de ustedes, que la verdad es que quizás uno no lo encuentra o quizás el sacerdote no tiene el tiempo, ¿no? Para explicarnos cosas teológicas, o quizás o no las tiene tan claras, quizás, ¿no? Bueno, no importa. A lo que voy es que tengo una prima, justamente vi que entró este muchacho que es judío mesiánico, ¿no? Ujú. Bueno, y tengo una prima que ella era protestante, siempre fue toda la familia pastores, protestantes. Bueno, y hace poco, unas publicaciones que yo había puesto, que había compartido no sé si, de quién era de ustedes, de una explicación, y me dice que ahora ella es judía mesiánica, ¿no? Y me perdió porque yo digo, judío mesiánica, entonces son judíos, fui a ver los orígenes de los judíos mesiánicos, aparece un rabino, ¿no? Eh, an- Después la fundación de ellos fue en 1900, algo así, pero me perdió el hecho de que como que me sacó tema de debate, o sea, si me dice que es judío mesiánica, yo digo, bueno, me dice no, porque, o sea, el típico relato de que los que matamos a Jesús, bueno, que ellos vienen de antes, no saben bien quién hizo la Biblia. Bueno, yo lo que necesitaba era herramientas como para refutar que yo creo que no. Vos le preguntabas recién si era judío, o sea, si seguía, no sé, si un montón el formato judío trae una tradición en la cual que hay entidad de judío, y por ejemplo ella es mujer, no usa peluca, y un montón de cosas que son del judío. Yo quisiera que me ayudes, ¿no? A refutar, siempre en forma cristiana, ¿no? Con educación y con amor a nuestros hermanos separados, ¿no? Ujú. Sí, este movimiento de judíos mesiánicos viene de los Estados Unidos. Viene de los Estados Unidos, creo que viene de finales de los 60, de finales de los 60. Realmente es muy nuevo, pero ha crecido bastante. Eh, Casi siempre te manejan la retórica de que Jesús era judío. Entonces dicen ellos que lo más correcto es usar la palabra hebrea, la palabra hebrea, Sí. y por eso no les gusta decir que son cristianos. Dicen que son mesiánicos. Dicen, y no le dicen el Cristo, le dicen el Mesías. Entonces pareciera que ahí hay un poco de una especie de
un orgullo por la lengua hebrea, eh, y es un rechazo del griego, prefieren las cosas en hebreo, rechazan el griego, que si te das cuenta, en la realidad ahí es un poco del problema que tenían los judaizantes del primer siglo, que no terminaban de aceptar la idea de que la iglesia era para judíos y gentiles, no terminaban de aceptar que los gentiles tuviesen un estatus a la par, a la par que los judíos. Y parte de eso era también el idioma, era la lengua. Decían que pues la lengua sagrada es el hebreo y tenían un rechazo por escrituras en griego, desconfiaban, decían que no, que porque la lengua sagrada es el hebreo. Y esa es la razón por la cual los judíos terminan rechazando escrituras del Antiguo Testamento que solo existían en griego, que solo existían en griego. Entonces, esto va de la mano con este movimiento que nace en los Estados Unidos a finales de los 60, am, y tienen esta tendencia de rechazar lo gentil, de rechazar el griego, rechazar lo que es de cultura gentil, y quieren como judaizar. Es una especie de nuevo judaísmo, no judaísmo, Pero perdón, sería los nuevos judaizantes. Son como los nuevos judaizantes. ella lo que Ah, me dice es que, ¿cómo le voy a explicar yo algo de la Biblia si ellos estudian la Torá con rabinos? Es como que no hay forma en que yo le explique la Biblia, ¿no? Sí, y ahí es donde uno tiene que recordarles que la autoridad para enseñar, la autoridad para atar y desatar, tú le puedes decir, ¿sí sabes qué significa este lenguaje de atar y desatar en el judaísmo rabínico? En el judaísmo, no solamente en el judaísmo rabínico, sino en el judaísmo del tiempo de Jesús. Pregúntale, ¿sabes qué significa este lenguaje de atar y desatar? Lo más seguro es que no sabe. Lo más seguro es que no sabe. Pero tú le puedes decir, la razón que te pregunto es porque si tú le pones en el Google, qué significa atar y desatar en el judaísmo, te vas a dar cuenta que significa es autoridad para gobernar, es autoridad para hacer leyes, autoridad para prohibir, para permitir, para restringir, para liberar. En una palabra, es gobierno. Este lenguaje de atar y desatar es gobierno. Resulta que Jesús, el Mesías, el Mesías, le dio la autoridad no a los rabinos, sino que le dio la autoridad a los Pero, apóstoles, a Pedro y a los demás apóstoles, ¿no? sí, Y esta autoridad ya no depende de que pertenezcas a un grupo étnico, sino que esta autoridad ya depende de la sucesión apostólica. Los apóstoles imponen las manos sobre sus sucesores, que son los obispos. Y estos obispos eventualmente iban a imponer las manos para dar las órdenes sagradas a sus sucesores. Y ahí es donde reside la autoridad para atar y desatar, para enseñar, para gobernar, para enseñar, para santificar. Entonces, tú le puedes decir, mira, yo entiendo que tienes maestros que son rabinos, entiendo que tienen una cierta cultura judía, hebrea, pero dile, resulta que el Mesías, el Mesías, le dio la autoridad de atar y desatar a los apóstoles. Y los apóstoles pasaron esta autoridad no a un grupo étnico o a un grupo de rabinos, sino que pasaron la autoridad a los obispos del mundo gentil y también los obispos que había, aunque eran pocos, pero también judíos. Y esto queda en la iglesia. Entonces, la iglesia, mira, si uno realmente quisiera ser mesiánico, si uno realmente quisiera ser así como muy fiel a lo mesiánico, muy fiel a lo rabínico, por así decirlo, no hay cosa mejor que estar en la iglesia, porque resulta que la iglesia es el nuevo Israel. La iglesia es el nuevo Israel. Cristo es el verdadero israelita, el verdadero siervo del Señor. El verdadero Israel es Cristo. Y todos los que se unen a Cristo vienen a formar parte del nuevo Israel, del siervo del Señor, el siervo de Yahvé. Y en la iglesia es donde se cumplen todas las promesas que Dios hizo a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. En otras palabras, si uno quiere ser lo más cercano
a lo mesiánico, lo más cercano a la enseñanza verdadera de los verdaderos rabinos que creyeron en Jesús, es la iglesia. No, no un grupo que viene de Norteamérica, de Estados Unidos, de Claro. Norteamérica, de a finales de los 60. Entonces ahí ella está confundiendo y es que así los enredan, les hacen pensar que la iglesia se paganizó, la iglesia se helenizó, se Claro. paganizó y están bien lejos de lo que es lo verdadero. Y ahora ellos se ven a sí mismos como una recuperación de la verdadera identidad del cristianismo, ¿no? Sí, yo usé con ella, bueno, primero, que Efesios 3:20-21, que la gloria es en la iglesia. Después que los Hechos 2:47, que los que querían ser salvos se unían a la iglesia de Cristo, ¿no? Con Pedro a la cabeza. Y segunda de Pedro 1:20, que habla de que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. Entonces, que yo lo que hablo es siempre por referencia o a un sacerdote. eh, o sea, sí escucho a personas, ¿no? Que tienen definiciones, pero eh, quizás no que interpretan la Biblia, sino que explican y leen lo que dice la Biblia, no una interpretación privada de lo que dices. Yo creo que sin un sacerdote nosotros no podemos entender, y por algo tenemos un papa, ¿no? Que es el que deriva todo. Bueno, y eso me parece válido, lo de quien no te desata, lo voy a poner en... Y yo lo que no creo es que se pongan rabinos, no sé, quizás puede suceder, que rabinos se pongan a juntarse con protestantes para crear, imagino que debe ser cristianos, no rabinos judíos, la línea Sí. de... Sí, o sea que Rabino es prácticamente es un maestro, ¿no? Eh, pero los maestros están en la iglesia. Los maestros verdaderos, a eso me referí con los verdaderos rabinos, los verdaderos maestros, estarían en la iglesia y no fuera de, como dices tú, no fuera de la iglesia en grupos que realmente vienen del protestantismo. Mira, este pasaje, Gálatas 3:16, es muy interesante. San Pablo, estas palabras que estás leyendo son palabras que Pablo utilizó para refutar a los rabinos, a los judaizantes de su tiempo. Porque, ¿sabes qué decían los rabinos, los judaizantes? Decían que en la realidad ellos eran los que tenían la verdad. Ellos eran los que tenían la verdad porque eran del linaje, eran de la línea genealógica, de la misma etnicidad, de la etnia directa, según la carne, de Abraham. Y decían que ellos eran los verdaderos descendientes y que ellos tenían la verdadera doctrina. Pero mira lo que contesta Pablo. Les dice, ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas, ciertamente, a Abraham fueron hechas las promesas, y su simiente. Pero mira lo que dice Pablo. No dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice simiente en singular, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Mira, una de las razones que usaban o de los argumentos que usaban los judíos para rechazar a los cristianos, para rechazar a Cristo, es que decían que ellos, los judíos que no creían en Cristo, eran los verdaderos descendientes de Abraham y que las promesas eran para ellos. Y Pablo los refuta. Dice, miren muchachos, están confundidos. La escritura no dice simientes, no dice simientes, dice simiente. No dice hijos, dice hijo. Y ese hijo es Cristo. Y todos los que se unen a Cristo se convierten en los descendientes verdaderos de Abraham. En otras palabras, los verdaderos descendientes de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham, son los que se unen a Cristo. Entonces, esto es bien importante porque los judíos decían que la simiente eran ellos. Decían que ellos eran las simientes, que ellos eran los descendientes y que las promesas les pertenecían a ellos como pueblo israelita. Y Pablo les dice, realmente no. Las promesas las promesas que se le hicieron a Abraham en la realidad son para Cristo. Y todos los que se unen a Cristo, sean judíos o sean gentiles, todos se convierten en herederos de las promesas hechas a Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son los que están en Cristo. Los que tienen el verdadero mesianismo, los que tienen a los verdaderos rabinos, a los verdaderos maestros, son los que están en Cristo, los que están en la iglesia. Es decir, toda la riqueza, todo lo que Dios había prometido,
se viene a cumplir en Cristo y por extensión en la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. O sea que esto es bien tremendo, porque hay quienes creen que para tener toda la riqueza mesiánica hay que salirse de la iglesia y hay que formar un grupo donde utilicen lenguaje hebreo y donde utilicen expresiones hebreas y donde tengamos a un rabino y le pongamos unas vestimentas judías y no va por ahí la cosa. Si quieres tener toda la riqueza mesiánica, es necesario estar unido a Cristo y, por extensión, estar en la iglesia que Cristo fundó. Las promesas no son para un grupo étnico, son para Cristo y todos los que se unen a Cristo. Y aquí está, Gálatas 3:16, las promesas que fueron hechas a Abraham son para Cristo y todos los que se unen a Cristo. Gálatas 3:16. Lo voy a utilizar. Igual hay veces que vos le explicás a un hermano separado y por más que le expliques y lo hagas con amor, lo que fuera, a veces es difícil. Pero lo voy a intentar. Y la última consulta y te dejo. Yo también estuve en un grupo de Maús, ¿viste? En el cual teníamos reuniones y algo que a mí me molestó fue que ponían siempre música de Adrián Romero, ¿viste? Que es un protestante, ¿no? Es un Ujú. pastor protestante. Que juega en que vuelva a la Iglesia Católica, que no vuelve, que bueno. Igual, es música protestante, ¿no? Entonces, mi queja fue que nosotros en la iglesia, bueno, vos fuiste también antes protestante, tenían su música, eh, bueno, y el padre Luis Toro habló de que es otra doctrina, la música. Eh, yo no sé si es muy duro mi mensaje, el que yo hablé en el grupo mío, de Maús, pero yo le dije que con tanta música hermosa católica que tenemos, que no es necesario utilizar música con otra doctrina, ¿no? Y bueno, el sacerdote me dijo que era todo lo mismo, que se la alababa a Dios. Yo te pregunto a vos, que fuiste de ambos lados, ¿mis palabras fueron muy duras? ¿Estoy equivocado? ¿Es ignorancia lo que yo opino? Siendo que soy un ministerio de música, ¿no? De otra parroquia. No sé cuál es tu opinión, que sabes más que yo, obvio. Ujú. ¿Me puedes repetir una vez más tus palabras? O sea, ¿qué fue lo que les dijiste para saber si tus palabras fueron duras? ¿Qué fue lo que le dijiste? Yo le dije que teniendo tanta música hermosa, católica, mismo nosotros que ministerios que estamos ahí en los ministerios de música, músicos católicos, que en vez de las reuniones para hablar de un tema o para expresar algo, ponen todo música para, no sé, para entrar en clima, lo que fuera, y es música protestante, ¿no? Con otra Ujú, ok. doctrina, fuera de que... Ujú. Y él lo que me dijo es que, bueno, que era lo mismo, que nada. Es más, en la discusión Ok, después, yo le dije, bueno, pero padre, entonces tendría que cerrar la parroquia, si todo lo mismo, que venga un pastor y listo. sí. O sea, pero puede ser que esté equivocado también. Bueno, suponiendo que lo dijiste así con el mismo espíritu que yo te veo, que lo dijiste, así como me lo compartes, suena que estabas tranquilo, sabe que suena que estabas tal vez preocupado, pero no suena como que, no creo que hayas estado fuera de lugar. Obviamente, si se lo hubieras dicho así públicamente, como retando al sacerdote, digamos, ahí enfrente de todo, tal vez ahí, tal vez te diría yo, tal vez te tuviste que haber escogido un tiempo distinto para tener esta plática con él, ¿no? Pero si no fue así como que públicamente enfrente de la parroquia, así de manera confrontacional, no lo veo fuera de lugar. Yo creo que al contrario, es bueno que le hayas dicho al sacerdote que, pues que no es lo mismo. La verdad es que no es lo mismo. Y lo que dices, pues puede sonar fuerte, ¿no? Esto que dices que le, que le dijiste que pues entonces hay que cerrar la parroquia si todo es lo mismo, pues entonces Eso sí fuerte, creo, sí. ¿para qué ser católico, no? ¿Para qué ser católico? Y es que eso es cierto. Si todo es lo mismo, pues entonces, ¿para qué soy católico? Si todo es lo mismo, me hubiera quedado yo de protestante, porque yo tenía una comunidad que me conocía, me estimaba, yo ahí estaba, digamos, entre comillas, feliz. Yo me hubiera quedado, o sea, ¿para qué tomarme la molestia? ¿Para qué hacer los sacrificios? ¿Para qué tomar una decisión
que hizo que me rechazaran, que hizo que me despreciaran, que me sacaran de su círculo. ¿Para qué entonces pasé por todo lo que tuve que pasar para que al final un sacerdote me diga que es lo mismo, ¿no? Y esto le ha sucedido a muchas personas que han querido hacerse católicos, se han encontrado con sacerdotes que les han dicho que no es necesario, que no es necesario que se hagan católicos, que ellos pueden continuar siendo protestantes, nada más que se encarguen de ser buenas personas y prácticamente dicen esto, que es lo mismo. Y la verdad es que no es lo mismo. El que piensa de esa manera no está pensando conforme a la iglesia. El que piensa y enseña a otros prácticamente que todo es lo mismo, no tiene fe católica, no tiene mentalidad católica y por lo tanto no está viviendo la fe de la iglesia. Y para ser sincero, más allá de que no conozco a este sacerdote del que me hablas, sí sé que no es el único. Sé que hay muchos sacerdotes que ya están, con respeto lo digo, pero ya están con una mentalidad protestantizada. Bueno, muchísimas gracias. Te sigo siguiendo y bueno, si tengo otra duda, vuelvo a entrar otro día. Y muchísimas gracias por tu tiempo, porque hacía mucho tiempo que no teníamos esta forma de transmitir la fe, ¿no? Bueno, ahora esto de tecnología es nuevo, pero ya hace varios años que tenemos YouTube, que tenemos plataformas en las cuales se puede, de comunicación, y la Iglesia Católica no estaba abordando ninguna, ¿no? Creo que solo seguía con la televisión, ¿no? Con el canal del Vaticano y nada más. Así que me alegra mucho no ser el único Mm. que nota un No, cambio. gracias, querido hermano, y pues estemos rezando los unos por los otros y recemos por la iglesia, sí, estamos en tiempos difíciles, pero es nuestra madre, la iglesia, y hay que rezar y que Dios nos ayude a poner un granito de arena que pueda ayudar a unas almas, ¿no? Que Dios nos ayude. Así es de que ánimo, firmes y adelante, hermano. Voy a estar rezando por ti y reza por mí. Amén. También para vos. También voy a estar hablando por vos. Un Gracias, abrazo. hermano. Hasta luego, hermano. Gracias. Pues ahí tuvimos a nuestro hermano Marcelo desde la Argentina. Parece que tenemos a alguien más, pero no estoy seguro si está en la cámara o no. Déjenme ver. Veo una cámara, pero no veo a la persona. A ver, Jarete. A ver, déjenme ver si estoy bien. A ver, parece que sí, ahí está, ya vamos a ver.